Bueno, ¿en qué nos quedamos? Un chango común y corriente se dio cuenta que se podía dar cuenta de varias cosas. Impresionante, ¿no? Bueno, aparte de darse cuenta, empezó a escuchar una voz en su cabeza que le decía, tengo hambre. Ya revisamos anteriormente cómo este chango llegó a sofisticar tanto esa voz en su cabeza, que llegó incluso a edificar normas, reglas, procesos, ideas y leyes para interactuar, modificar y observar su entorno. ¿Y qué vino después de los hombres fornidos en blancas túnicas? Bueno, ¿en qué nos quedamos? Oh, sí, claro, la destrucción de la Biblioteca de Alejandría y la muerte de Hipatia y el inicio del oscurantismo. Quizá fuimos muy negativos al decir que se habían acabado las ciencias. Solamente se redujo el nivel en el que éstas habían crecido a comparación con cómo habían crecido durante el periodo de los griegos. Entonces hubo crecimiento, sí, menor y en otro lugar, fuera de Europa. Para eso empecemos hablando de la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda es una zona de intercambio comercial que por esa misma razón se volvió un lugar de cambio cultural y científico. Esto por la misma naturaleza de la principal actividad, el comercio. La Ruta de la Seda es un espacio entre el cual se vendían especias y materia prima desde Europa a África, o de África a Europa, o de Europa a Asia y así mero pues. La Ruta de la Seda sería la causante del intercambio de ciencia entre continentes y sobre todo del crecimiento científico fuera de Europa, porque ya se había quedado casi inerte después de los sucesos que rodeaban la muerte de Hipatia y la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. Entonces, ¿dónde siguió la ciencia? Bueno, la ciencia siguió gracias a los avances que habían desarrollado personas que eran del Islam y de la India. Algunos ejemplos serían al-Juarism. Los islámicos empezaron a generar una matemática impresionante, desde las teselaciones que adornaban sus templos y magníficos edificios hasta el desarrollo del álgebra y de los símbolos que empezarían a dominar la matemática. También empezaron a formar lugares llamados madrasas. Volviendo a la Ruta de la Seda se vio afectada por el Imperio Mongol. La Ruta de la Seda recibió el ataque del Imperio Mongol. Saquearon, robaron y mataron mucha gente. Con la Ruta de la Seda violentada se empezaron a buscar maneras de continuar con la actividad económica, pero eso lo veremos más adelante. Los resultados de los ataques del Imperio Mongol fueron cadáveres por todos lados, miles de restos humanos a plena luz del sol, víctimas de ataques militares tan inhumanamente violentos. ¿Y qué pasó después de que muchos cadáveres estuvieran expuestos al medio ambiente? Bueno, nada agradable lamentablemente. Se dice, se rumora y se cuenta que este podría haber sido el origen de la peste negra. La peste negra fue la epidemia más mortífera en la historia de la humanidad. Durante 1348, la peste negra se propagó por toda Europa. Se dice que eliminó a gran parte de la población europea, pero lamentablemente no hay registros exactos. Y dicen que incluso en las grandes epidemias actuales tampoco. Volviendo al tema de la educación y la ciencia, vamos a ver un poco de la educación medieval. La educación medieval se empezó a formar con principios escolásticos. En la educación medieval las materias más importantes eran el trivium y el quadrivium. Durante el medievo se dio el redescubrimiento de 3000 páginas de Aristóteles. El principal idioma de la enseñanza era el griego y latín, y las enseñanzas más básicas eran lógica, filosofía y metafísica. Hubo grandes avances en la medicina por Avicena, que es otro de los indios islámicos importantes. De igual manera se empezaron a fundar las universidades. Unos ejemplos de estas primeras universidades son la Universidad de Bolonia, la de Oxford y la de Sorbonne. Y así pasamos al Renacimiento, esta etapa donde volvió a florecer todo. Durante el Renacimiento se cambia la forma de hacer todo. En la Edad Media se estudiaba en las escuelas monásticas y se estudiaba el trivium y el quadrivium. Para difundir los textos se requería de un escriba para elaborar más libros, textos escritos a mano, y por ello la difusión de la información era muy lenta. Todo cambió hasta que Gutenberg inventó la imprenta, a mediados del siglo XV. El libro más impreso en esa época fue el Misal de Constanza, pero los dos libros de aspecto científico más difundidos de la época fueron la Metafísica de Aristóteles y el Almagesto de Ptolomeo. ¿De qué habla la Metafísica de Aristóteles? Bueno, primero, ¿por qué es importante la Metafísica de Aristóteles? La Metafísica de Aristóteles básicamente fue el fundamento de casi todas las ciencias que se tenían en esos tiempos. Así que hablemos un poquito de la metafísica. Aristóteles y sus grandes visiones del mundo. Bueno, creo que realmente no tan grandes si las vemos desde este momento de la historia, pero realmente relevantes para aquel momento en el que fueron enunciadas.
Primero que nada, Aristóteles empezaba a identificar qué sustancias en el cuerpo podrían estar relacionadas con los procesos mentales y vitales. Argumentaba que los fluidos calientes significaban vida y los elementos fríos del cuerpo eran muerte. Buscó explicar que los órganos eran los que producían la vida como tal, concluyendo que el corazón era el órgano más importante. Esto porque contenía el líquido vital de mayor temperatura, que sería la sangre. Tuvo inclusive pronunciaciones acerca de la herencia y hasta predicciones sobre el sexo de los niños mediante un muy curioso proceso de observación. Pero la parte más importante de la metafísica es donde Aristóteles llega a la conclusión de que hay objetos en el mundo que pueden percibir los órganos que sirven para censar el mundo. Al pasar por estos órganos hay un proceso de interpretación de información, donde al final llegan a la conciencia. Según Aristóteles, la última parada era el órgano que interpretaba todo. Así es, el corazón. Bueno, muy cerca. Un pequeñito error. No es el corazón, pero bueno. Después de hablar un poco de la metafísica de Aristóteles, hablemos de una parte muy importante en el Renacimiento. Y este es el arte renacentista. Como principales exponentes tenemos a Leonardo da Vinci, Donatello, Miguel Ángel, Rafael, Botticelli y Alberto Durero. Todos ellos destacados pintores, excepto unos que eran, bueno, básicamente tenían millones de cosas a que dedicarse. Bueno, un punto a destacar del arte renacentista es el hecho de que los artistas empezaron a notar las reglas que establecían al mundo. Esto lo podemos observar en los trabajos de Alberto Durero sobre la geometría proyectiva y sobre el gran nivel de desarrollo artístico para imitar la realidad lo mejor que se pudiera. Esto lo podemos notar en varias obras si las comparamos con las obras que existían antes. Las pinturas de antes parecían un poco más caricaturescas, mientras que el arte renacentista era sumamente realista, era preciso, utilizando técnicas como el claroscuro o los autorretratos, que eran maravillosos, una cantidad de detalle impresionante. Bueno, ahora pasemos a la reforma científica. ¿Qué es esto de la reforma científica? Bueno, son algunos avances destacables que ocurrieron en esos tiempos. Primero, el álgebra. Aquí hay 3 puntos notables muy importantes. El primero es que los árabes descubrieron la fórmula general. Y bueno, casi que toda el álgebra en general. Por eso siguen estando en las portadas de sus libros. También las ecuaciones cúbicas y de cuarto grado se usaban en las cónicas. Empezamos a tener cónicas, no porque ya teníamos, sino que se empezaron a hacer más frecuentes. Las ecuaciones cúbicas intentaron ser resueltas. Y por ende las de mayor orden, pues también. Avances en la trigonometría, bueno, tenemos las medidas de los 3 ángulos, que cualquier polígono puede descomponerse en triángulos. Este es el punto fundamental de la astronomía. Y los árabes hicieron otra contribución en esta área de la trigonometría. Los árabes editaron el Almagesto de Ptolomeo, incluyendo tablas de trigonometría, las órbitas de los planetas y algunos conceptos acerca de los epiciclos. ¿Por qué es tan importante la astronomía? ¿O por qué aparece la astronomía en todos lados? Bueno, la astronomía es fundamental para la agricultura, medir el tiempo, ubicación geográfica, navegación, leyes de física, etcétera, etcétera, etcétera. Por esta razón, desarrollar la astronomía era lo que más aspiraban los científicos de ese momento. Y ahora que hablamos ya de algunos descubrimientos y arte en Europa, Asia y África, podemos percatarnos de algo. ¿Dónde están los gachupines? Ah, sí, nadie los quería. Aquí empieza la leyenda negra. Básicamente Europa estaba en contra de lo que hacía España, criticaban como nada su carácter y raza. Y no solo eso, eran rencores debido a su expansión territorial, su poderío militar y su dominio cultural. Pero ¿qué hicieron importante los españoles en aquella época? Bueno, llegamos aquí al punto de las expediciones. Se iniciaron expediciones por las teorías de la Tierra esférica, o en su defecto, expediciones para comprobar que era plana, con 2 sustentos curiosos. El primero era que el plano se acababa. El segundo era que la Tierra podría ser plana pero infinita o plana pero finita. Curioso. Al comenzarse a violentar la ruta de la seda, se empezaron a contemplar las ideas de ir hacia el otro lado del mundo para dar la vuelta y así llegar a las Indias. Una idea que como no se les pudo haber ocurrido antes. Si ya tenían años esperando a que se dejara de violentar la ruta de la seda, lo más lógico era que alguien dijera, oigan, ¿y si nos vamos por el otro lado? Pero bueno, aquí viene un punto importante para la historia de España, que es la Nueva España.
Cristóbal Colón pide financiamiento de los reyes católicos. La corona española y portuguesa le dan el dinero. Empieza entonces la travesía. Cuando Colón llegó a América, creyó que verdaderamente eran las Indias, pero no sabía que en realidad había llegado a un nuevo continente. Y el resto de la historia, pues ya nos lo sabemos. Con tantas expediciones se necesitaron cartógrafos. Los cartógrafos generaron mucha matemática que no existía en este momento. Esto porque necesitaban alguna manera de plasmar cómo era la Tierra en realidad. Recordemos que en esos momentos pues todo era a base de observación y medidas que se tenían que imaginar. No teníamos manera de comprobar que esos mapas fueran reales, pero tenían que hacerlo lo más acercado a la realidad que se pudiera. Los principales desarrollos en la cartografía fueron las proyecciones cartográficas. Tenemos la proyección cónica, la proyección cilíndrica y la proyección polar. Uno de los mayores problemas con respecto a la cartografía es que nunca se podía ver la magnitud territorial real, ya que cada proyección altera las dimensiones reales. Avanzando más en el tiempo, llegamos a un nombre curioso y que nos será de mucha relevancia: John Napier. John Napier debía defender a Inglaterra de la Armada Invencible, la de España. Napier creía que había un razonamiento entre la Biblia y el pensamiento científico. Sus principales trabajos teológicos hablaban de cómo la ciencia podría estar relacionada con la religión o cómo la misma religión podría estar relacionada con la ciencia. Pero fuera de trabajos teológicos, conocía de ingeniería, matemáticas, química y física. Trabajó mucho con aleaciones de metales y también trabajó en estudios de alquimia. El aporte más importante de Napier fueron los huesos de Napier, herramientas para facilitar los cálculos que se hacían. Los huesos de Napier buscaban ser la primera calculadora y ayudaba bastante a reducir los tiempos en los que se realizaban los grandes y tediosos cálculos. Pero Napier no se conformó solo con los huesos de Napier para multiplicar, se dedicó a crear las tablas logarítmicas. Napier buscaba sí o sí hacer calculadoras. Creó entonces maneras más eficientes de calcular logaritmos. Con esto se beneficiaron astrónomos, navegantes y científicos. Imagínate, ya podías hacer las operaciones que te llevaban mucho tiempo en unos pequeños segundos. Entra entonces aquí en nuestra historia el humanismo. El humanismo generó la escolástica, fundamentada en la razón aristotélica, causas, consecuencias y los principios del ser. El humanismo era la preparación de los hombres para ser médicos, abogados, teólogos y se enseñaba mediante libros de texto aprobados sobre lógica, filosofía, medicina, derecho y teología. Los textos con los que se enseñaba para ser aprobados debían ser examinados por una serie de expertos y filósofos que debían reflexionar aquellos contenidos. El papado no aprobaba conocimiento de Medio Oriente. El humanismo empezó a aceptar los contenidos de aquellos rumbos. El humanismo surgió como un programa educativo. Los humanistas consideraban la base del conocimiento como el trivium y quadrivium, para reflexión, no por imposición, como condición necesaria para el buen uso de estas facultades. Gracias a los humanistas es que se restauraron las ideas de Platón y muchos otros textos importantes, ya no solo la metafísica de Aristóteles. Revolución científica. Seguimos aún en tiempos de terquedad, y para ello solo basta con saber a qué problemas se enfrentaron nuestros siguientes personajes. Nicolás de Cusa fue uno de los primeros en considerar que la Tierra no era el centro del universo. Copérnico publicó sobre las revoluciones de las esferas celestes. Usaba epiciclos para representar el movimiento de los planetas. Puso el Sol al centro y la Luna gira sobre la Tierra. Copérnico trataba a todos los planetas de la misma manera. Ptolomeo daba consideraciones especiales para cada uno, pero Copérnico no. Todo parecía perfecto, pero evidentemente fue rechazado. Después de Copérnico, surge Tycho Brahe, el mayor observador astronómico de la época y estudioso de la teoría heliocéntrica. Cuando Napier visita Dinamarca y conoce a Tycho Brahe, contrata a una chichincle y trabajan de manera conjunta durante un tiempo. Después Tycho Brahe muere y al morir deja sus observaciones a dicho chichincle, quien era nada más y nada menos y nada más que Johannes Kepler. Aquí entramos a un triángulo muy bonito: Tycho, Kepler y Napier. Bueno, empecemos con Tycho. Tycho Brahe nació en 1546 en Dinamarca, en una región que ahora es Suecia. Con una sólida formación humanista, estudió en la Universidad de Copenhague. Copenhague, no sé cómo se pronuncia esto. Tycho estudió astronomía y matemáticas. Se dio cuenta de los errores en las predicciones anteriores que hacían sus contemporáneos y se esforzó por empezar a realizar mejores trabajos y observaciones. Aparte de la matemática y la astronomía, Tycho Brahe también le entraba a la medicina, alquimia y leyes. En 1575, le ofrece Federico II una isla para construir el observatorio astronómico sin telescopios, Uraniborg. Urano de Zeus y Borg de lugar de Zeus o algo así. En el observatorio recopiló los datos más precisos de su época
y realizó mapas de estrellas, así como predicciones que cuestionaban el modelo aristotélico del universo. Se aferró al geocentrismo, cosa que limitó sus descubrimientos. Fue a Checoslovaquia como matemático y su ayudante fue Johannes Kepler. Hablando un poco de Uraniborg, el lugar era un edificio sorprendente. Tenía un cuadrante mural, imprenta, laboratorio alquímico, jardín con plantas medicinales y ya nada más le faltaba, quizás hasta una zona para jugar juegos de azar y mujerzuelas. Retomando un poco de Napier había establecido amistad con Tycho Brahe, fue médico de Jacobo VI y llegó con él a Dinamarca, donde conoció a Tycho Brahe. Brahe se quejaba de las largas operaciones matemáticas donde Napier vio oportunidad para desarrollar y dar uso a sus inventos. Inició una tarea: las tablas trigonométricas para sustituir multiplicaciones por sumas y restas. Realizó tablas compartidas con Tycho Brahe. Al morir Tycho, Kepler heredó todo. Y bueno, aquí de Kepler podemos resaltar unos puntos. Kepler pensaba que la geometría era Dios mismo. Si el mundo lo había creado Dios, ¿no deberíamos estudiarlo entonces? Kepler tuvo grandes conclusiones. Mira, Kepler defendía la teoría heliocéntrica casi usando una metáfora de que Dios era el Sol. Kepler se preguntaba por qué eran solo 6 planetas y por qué no 20 o no 100. Hablemos de Galileo. En aquellos tiempos solo se estudiaba si se tenía dinero. Estos personajes tenían en común una característica: todos eran polímatas, hacían de todo un poco. Para empezar, de Galileo retomemos algunas ideas de Aristóteles. Aristóteles pensaba que los objetos caían por acercarse a su hogar. Al acercarse al suelo, los objetos aumentaban su velocidad por estar felices de regresar a casa. Un poco poética la conclusión. Bueno, vamos, nadie es perfecto y pues para la época quizás era una idea pues aceptable. El aire y el fuego iban hacia el cielo porque su lugar era el cielo. Aristóteles logró dividir la física en dos ramas, la física terrestre y la física celestial. Entonces Galileo dijo, ¿pero por qué? Galileo pone por primera vez en tela de juicio a Aristóteles acerca de sus benditas leyes que todo el mundo había seguido hasta ese momento. Galileo empieza a cuestionarse lo que Aristóteles decía, pero admiraba a Arquímedes. Las matemáticas son el idioma del universo, según Arquímedes, pero nunca dividió las limitantes para dicho idioma. Su mayor logro fue el descubrimiento del cálculo del volumen de la esfera. Volviendo ahora con Galileo, en 1583 Galileo se cambia de medicina a matemáticas. Al leer Arquímedes se dio cuenta de que las mentes existentes eran inferiores a la de Arquímedes, sin saber después que él pues sería una mente pues casi que igual, ¿no? Hablemos ahora de Snell. Un científico importante del que quizá no nos hablan mucho, él es Snell van Rooyen, que tuvo 3 importantes descubrimientos. El primero es que Snell estima el número pi con mayor precisión hasta el momento, con 7 dígitos decimales, con cálculos a mano y toda la cosa. Otro de sus descubrimientos es que retoma los trabajos de Eratóstenes, comienza a calcular el volumen de la Tierra aun cuando no podían viajar mucho, usó triangulaciones cartográficas, tomó a 2 estudiantes, tomaban las medidas desde las torres de las iglesias, medían de torre a torre y con eso fue suficiente para determinar un estimado del radio de la Tierra con mayor precisión hasta el momento. Pero quizá la mayor de las aportaciones de Snell fue la ley de la refracción. Creó un modelo matemático para la refracción de la luz, dando pie al sustento matemático para la elaboración de lentes convergentes y divergentes. Ahora hablemos un poco del racionalismo y el empirismo. Antes de avanzar a los personajes finales de este capítulo, me gustaría mencionar 2 formas de pensar las cosas: el racionalismo y el empirismo. El racionalismo es una teoría basada en la afirmación de que la razón es la fuente del conocimiento humano, mientras que el empirismo es una teoría basada en la alegación de que la experiencia es la fuente de conocimiento. Entonces vamos con lo que sigue. René Descartes. Quisiera empezar esto con que mente y espíritu se dicen igual en francés. René Descartes escribió Principios de Filosofía. Ahí usó un concepto de manera interesante: autómata. Argumentaba que el autómata no es solo mente, ni solo cuerpo, sino ambos. Ven cosas con el cuerpo y ven cosas con la mente. Esa es la definición de autómata. Ese es el dualismo cartesiano, y para terminar esta parte de manera poética, mente y espíritu se dicen igual en francés.
Esto era la conjunción del racionalismo y el empirismo. Eso era un autómata. René Descartes también pues revolucionó completamente la matemática de la época cuando se le ocurrió mezclar la aritmética, álgebra y trigonometría en una nueva disciplina, la geometría analítica. Figuras en el plano que revolucionarían por completo la ciencia de la época. Y con todos estos montones de nuevos descubrimientos, llegamos al final. Con Isaac Newton, el brillante creador de la ley de gravitación universal, quien descubre aparte mucho acerca de la óptica, de la luz, quien fundamenta el cálculo integral y que aparte todavía le sobró tiempo para contribuir acerca de la teoría de calor y fluidos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Sí. Después de haber quemado la biblioteca de Alejandría, pues ahí no paró la ciencia. Tuvo un crecimiento más lento, considerando el crecimiento que habíamos tenido antes. Pero este crecimiento, aunque lento, fue inclusive creo que más grande en cuanto a la calidad de los descubrimientos. Aquí el ser humano se dio cuenta de que la Tierra no es el centro del universo. Se dio cuenta de que las órbitas de los planetas no son círculos, sino elipses. Y que el órgano con el que interpretamos la información de nuestro mundo exterior no es el corazón, es el cerebro. Muy interesante. En la conclusión del video anterior había dicho que mi propósito era comunicar un poco lo que había aprendido. Y en esta ocasión creo que he aprendido inclusive un poco más que solo ciencia. Creo que todos estos personajes comparten características muy peculiares. Cada uno maneja su genialidad de manera diferente, pero lo que tienen en común es que todos dijeron: ¿y por qué nosotros deberíamos de ser tan importantes? ¿No hay cosas más importantes que solo pensar en nosotros?